Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo. Bienvenidos al último debate sobre el Yasuní, entre dos economistas con diversas posiciones frente a la consulta y a la pregunta clave. Empezaremos repasando la pregunta. ¿Qué significa el sí y qué significa el no? Pues los términos en que se ha planteado la pregunta son muy hábiles y muy inteligentes. Usualmente, lo positivo se asocia con sí, el rechazo se asocia con no, entre otras cosas. Pero eso no es lo más importante de la iniciativa de esta noche, sino los dos invitados. Walter Spurrier, el primero, porque él comenzó a remover el ambiente económico y a alertar sobre lo que significaría un triunfo eventualmente del sí. Y Javier Viteri, porque representa a la generación de nuevos economistas. Ya estuve en un debate anterior entre 4 personas en mi programa, con una visión distinta de la economía. Ambas se referirán esta noche al asunto más trascendente, no el más urgente, de las elecciones del próximo 20 de agosto. El Ecuador va a tomar ahí una posición general por primera vez respecto a lo ambiental. Vamos a ver si lo hace más desde lo emotivo o más desde lo racional. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:02) con el programa histórico de esta noche. Concluimos la misión que nos hemos impuesto desde hace 2 meses respecto a los temas y las opciones que se escogen este domingo 20 de agosto. No dejen de ir a votar. Tomen en ciertos lugares las precauciones lógicas de seguridad. No permitan que otros decidan por ustedes y mucho menos asuman el riesgo de votar en blanco por cualquiera raya su papeleta o anular su voto porque no hay el candidato ideal. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es la última oportunidad de frenada frente al abismo. Y felizmente, las señales hasta ahora son de que lo haremos. Según algunas mediciones creíbles que he verificado, con bastante lógica en el comportamiento del electorado, el camino correcto es el que hasta ahora se va escogiendo. Pero nada se puede decir 3 días antes, con encuestas, ahora sí me refiero a ellas, que tradicionalmente han fallado, porque no han logrado identificar la nueva mentalidad del electorado, porque no lo estudian como debe ser, y en este caso porque no acceden a ciertos sitios físicamente para entrevistas cara a cara, por los problemas de seguridad que hay, más el sesgo que tiene todo lo que es online y telemático. Pero referentes sí son. Entonces, que solo sean esto para ustedes, este run run que anda de quién es segundo, quién es tercero. Y en mi caso, no me pidan esta vez adherir a nadie. Ya aprendí la lección. Nunca me imaginé que a Correa, tras de haberlo apoyado en la segunda vuelta, traicionaría su mandato desde el mismo día que fue elegido. Y peor, que Guillermo Lasso iría por un camino similar. Bueno, no solo he perdido ganas de recomendar a alguien, sino que he perdido acierto, no en la opción recomendada al momento de hacerlo, ciertamente, y no por justificarme, sino en el camino que ellos tomaron. Yo votaré, solamente eso les reitero, por quien vaya segundo el sábado. Y si la que iba primera aparece segunda, desde luego votaré por el primero. Nada más. ¿Quién es? No lo voy a comentar ni a compartir, ni en mensajes privados que me piden. Solo a mí sí ya conozco esa historia. Solo a mí, mira, Carlos Vera me dijo que no diga, pero aquí está. ¿Ok? Y luego terminan a mí adjudicándome corrientes, oposiciones o sugerencias que no quiero hacer.
no porque le saque el cuerpo a opinar sobre la posición del país en este rato que tomo todos los días, sino porque creo que ustedes tienen cada 4 o 2 años la oportunidad ideal de, con esta herramienta, escoger su destino. Por favor, no la desperdicien. Es un privilegio tener para mí a los invitados que presentaremos enseguida y referí antes, y estar acompañado por Lorena Ochoa. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por primero en Facebook y YouTube de Ver a su manera, en las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15, de Vito TVO o 709 en alta definición, DirecTV, el canal es 194, que equivale al 9 de Manavisión. En Manaví solo allá señal abierta. Ahora, RTU desde el 1 de agosto transmite simultáneamente y eso nos pone en DirecTV, canal 177, en CNT, canal 12, en TV Cable, canal 69, Extreme TV Cable, en Claro TV, canal 30 y en Cable Unión 09. Radio Centro 101.3 de FM emite el programa en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K 89.3 FM en Manaví y La Bonita del centro del país, también 89.3 FM desde Riobamba. Lorena. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Creo que es vital empezar recordando específicamente la consulta, y hoy lo ilustró muy bien Clara María Reyes al mediodía en una de las emisoras que nos retransmite, Radio Centro FM, en su programa La Lupa. ¿Ya sabes cómo votar para la consulta del Yasuní? Si votas sí, significa que sí dejas el petróleo bajo tierra. Si votas no, significa que estás de acuerdo con que se continúe la explotación en esta zona del ITT. Ya sabes cuál es la diferencia entre el sí y el no. Vota consciente. Bien. Tiene economista Javier Viteri sus primeros 2 minutos para explicar por qué impulsa el sí. Cuando falte 10 segundos se lo recordaré. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Para mí es un placer estar aquí nuevamente en tu programa. Muy buenas noches también aquí el economista Spurrier. En realidad nosotros estamos aquí por la vida. Estamos aquí por defender una consulta popular, por defender el sí en esta consulta popular, porque es la primera consulta a nivel ciudadano. Siempre estamos acostumbrados que a nivel nacional las consultas vengan desde el Estado, vengan desde el gobierno. Y estamos en una consulta que viene desde el pueblo, desde la ciudadanía, que quiso ser invisibilizada, pero que el derecho se ha demostrado en la Corte Constitucional. Segundo, vamos a generar un precedente histórico, Carlos. Vamos a cambiar la historia de nuestro país. Vamos a decirle al mundo que el modelo de desarrollo extractivista lo único que nos ha traído es mucha violencia y el asentamiento del subdesarrollo. Hemos generado el crecimiento de economías externas y no hemos visto para adentro. 50 años de explotación petrolera y no hemos visto tan famoso progreso y tan famoso desarrollo. La devastación ambiental es real. 22 derrames petroleros según el Ministerio del Ambiente en el bloque 43. El bloque que está en disputa es el lugar más biodiverso del mundo y está aquí en Ecuador. Por eso vamos por el sí, porque tenemos una oportunidad planetaria de poder decir que Ecuador está generando soluciones reales al cambio climático. Por otro lado, la garantía de derechos a los pueblos en aislamiento voluntario es algo totalmente necesario en este rato. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares y al Ecuador no le ha interesado y ha vulnerado estos derechos. Entonces, estamos ante una oportunidad para cambiar la historia de nuestro país y decirle a los hacedores de política pública que somos mejor que la explotación petrolera. Y no decimos que se acabe toda la explotación petrolera. Hablamos únicamente de un bloque, del bloque 43, segundos, donde está la mayor biodiversidad del mundo, como lo dije anteriormente. Gracias, economista Javier Viteri. Sus primeros 2 minutos para argumentar, en cambio, economista Walter Spurrier, ¿por qué para usted el no es la opción más conveniente? La opción no es la más conveniente porque el Ecuador es un país petrolero. El Ecuador ha vivido del petróleo. El Ecuador tiene un patrimonio del petróleo. El campo ITT es el campo más importante que le queda al país por incrementar a la producción. Es un campo que antes que la Corte Constitucional comenzara a interferir con la explotación, estaba previsto poder llegar a producir 300.000 barriles diarios. Eso fue lo que se previó para el año 2016. Esta
consulta popular es el segundo paso que ha tomado la Corte Constitucional para impedir el desarrollo del campo. El no producir el ITT, para empezar, perdemos el futuro de esta producción petrolera. En segundo lugar, significa inmediatamente desmantelar una industria que generó el año pasado 1.500 millones de dólares de ventas, en parte de lo cual va a pagar a empleados, bienes y servicios, y la mayor parte va a ingresos fiscales. El momento en que desmantelemos eso y vamos para atrás, la economía se va a reducir, vamos a tener problemas de importar por tener menos divisas, y el fisco va a agudizar su crisis fiscal. O sea, no conozco otro país en que cometa un suicidio colectivo de esta naturaleza, de dejar bajo tierra una producción, dar marcha atrás de una industria y empobrecerse de esa manera. El petróleo le significó al país la modernización. Antes de que hubiera el petróleo, el Ecuador estaba atrasado en relación con Perú y Colombia, que sí tenían esa producción. La producción de bienes, de recursos naturales, la hacen todos los países del mundo. El hecho es de que hay que utilizar las mejores tácticas ambientales, las mayores técnicas ambientales. El Ecuador sería el primer país que yo conozca que cometa un suicidio de esta naturaleza, dando marcha atrás y destruyendo una industria con las pérdidas económicas que eso significa. Gracias por cumplir sus primeros 2 minutos con precisión. Señores, presenta Lorena las señas fundamentales de un invitado. Así es, Carlos, el economista Javier Viteri, de 28 años, candidato a máster en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, activista por el Yasuní desde hace más de 10 años y defensor de los derechos humanos. Eso. Tiene usted 1 minuto para replicar los argumentos que ha usado Walter Spurrier. Ecuador, un país petrolero, sin duda. Hace 50 años comenzamos a exportar petróleo y los incrementos de los niveles de deuda han sido abismales. El ingreso petrolero estuvo y se pagó la deuda externa, intereses sobre estos ingresos del famoso petróleo. Patrimonio irrecuperable es el Yasuní TT, no lo podemos recuperar. Esa es la pérdida irrecuperable de biodiversidad que tenemos en el país y lo cual nos diferencia en el mundo, porque el bosque es lo que en realidad va a garantizar la vida en el futuro. El capitalismo y el mercado no puede avanzar sin las redes que sostienen la vida, la materia física que está en nuestro país y que está en el planeta. Sin eso no podemos avanzar, ¿no? Por otro lado, la Amazonía sigue teniendo las provincias más pobres del país y de ahí ha venido el petróleo por 50 años. El ITT tiene rendimientos decrecientes. Hablaban de 55.000 barriles y ahora ya los reportes de Petroecuador dicen que son 47.000 barriles de producción. Gracias, economista Javier Viteri. Su minuto concluyó ahí. ¿Lorena? El economista Walter Spurrier, de 78 años, director de la publicación Económico-Política Análisis Semanal, presidente del grupo Spurrier, editorialista del diario El Universo y diario El Comercio. Carlos. Economista Walter Spurrier, su minuto siguiente es para replicar los argumentos de Javier Viteri. Desde que existe el ser humano, utiliza tecnologías, ha tenido una afectación al medio ambiente. El asunto es de qué manera poder compatibilizar su desarrollo, sus actividades económicas con el impacto al medio ambiente y reducirlo para un mínimo. El tema del Yasuní, se están utilizando las mejores prácticas ambientales, se está hablando de haber intervenido en unas 80 hectáreas del billón de hectáreas que tiene, y el beneficio que tiene el país enorme sin causarles un daño a Yasuní. Más daño se va a causar si sale Petroecuador y se deja eso al arbitrio de los madereros y otras personas que explotan. En cuanto a los pueblos no contactados, realmente estamos hablando de quizás a lo sumo, el número más alto que he escuchado son unas 300 personas que viven en un área más alejada que la del Yasuní. El tema de daños ambientales son mínimos, no tiene mayor relación con lo que se está planteando, y el Ecuador no está causando daño ambiental y está sacrificando enormes ingresos. Los siguientes 2 minutos son para intercambios de preguntas y respuestas rápidas entre ambos invitados y su interlocutor, en este caso el moderador. Economista Viteri, dijo usted que es un patrimonio irrecuperable el Yasuní. ¿Acaso una afectación tan focalizada, tan limitada, con normas modernas, en donde han habido en efecto 22 derrames, pero ninguna de una magnitud
de los barriles que hubo recientemente en Esmeraldas puede acabar con un patrimonio irrecuperable? ¿No están ustedes exagerando o dramatizando al poner las cosas en blanco y negro cuando esto tiene grises? Yo creo que los grises están cuando nos hablan de las variables económicas que tratan de confundir a la población. Yo pienso que ahí están esos matices que nos confunden. Realmente lo que está pasando en el Yasuní TT es grave. Son 22 derrames, eso no es cualquier cosa. Y eso es lo que se contabiliza. El río Tiputini está contaminado y esa es la agua que beben los pueblos en aislamiento voluntario y las comunidades. Ha dicho usted que el petróleo no nos sacó de la pobreza y que en algunos casos peor la agravó, sobre todo en la Amazonía. Pero eso no es producto de la riqueza que se extrae, sino de su mala administración. Es decir, el modelo democrático y la corrupción son los que hay que corregir, no el recurso mal utilizado. Totalmente, mira, antes del boom petrolero crecíamos a ingreso promedio del 2% por habitante, cuando después del boom petrolero, cuando ya comienza el boom petrolero, hasta la actualidad nuestro promedio de crecimiento anual por habitante se reduce al 1.7%. Obviamente ahí hay un problema, hay una mala administración, el dinero del petróleo ya se lo rifaron, Carlos. Ahorita estamos conservando el lugar más biodiverso del mundo, lo cual nos llena de orgullo. Ustedes no han dicho con precisión cómo reponer lo que el Yasuní dejará de producir. Se han limitado a decir que no son 1.100 millones de dólares 1.200 al año, 1.200, que son apenas 180, 350. Eso es lo de menos. ¿Sabe qué es lo de más? Que en el caso de ganar el sí, el cálculo de que desmontar eso en 2 años costará 500 o 600 millones de dólares. Y que más que lo que dejarán de producir los 55,000 barriles o generar, es el golpe a la inversión y a la imagen de seguridad económica que proyectará el país, que es incuantificable, que algunos estiman por lo menos en el primer año en 4,000 millones de dólares menos. ¿Cómo se los va a reponer? Bien, yo creo que hay que trabajar primero en las realidades y en las voluntades políticas. Primero tiene que responderme la pregunta, ¿cómo se los va a reponer? Quisiera que hagan aquí un poco de zoom. Levántelo un poquito. Sí. Correcto. Aquí vemos lo que es el gasto tributario. El gasto tributario significa todas estas excepciones y beneficios que genera el SRI. Estas excepciones tributarias son subsidios que se le dan a las empresas y nos asustamos cuando dicen los subsidios a la población. Aquí entregamos solamente, mire usted, en el año 2023, más de 6,000 millones de dólares en temas de excepciones tributarias. Mire lo que invertimos en educación, 3,000 millones, lo que invertimos en salud, 2,000 millones. Los 2 minutos van a concluir. Mire, el desarrollo ecuatorial. Para terminar de aclarar, ¿la propuesta es eliminar todas esas exenciones tributarias? Ahí estamos hablando de un grupo reducido de la población. ¿La propuesta es eliminar eso? Queremos eliminarlas paulatinamente. Voy con los 2 minutos para intercambiar preguntas y respuestas con Walter Spurrier. ¿Se pueden recuperar los recursos que dejaría de generar el Yasuní en la misma explotación petrolera si se vuelve eficiente? Por ejemplo, usar lo que se quema en los mecheros de gas. Algunos lo estiman entre 180 millones de dólares. Recuperación de por lo menos 200 pozos. El número siempre lo conoce usted más exactamente. Ampliar la habilitación de una serie de campos. Rediseñar el tipo de modelo de contratos con 11 empresas extranjeras. Lo del campo Amistad, que es más a largo plazo. Eliminar la corrupción en Petroecuador. Haciendo todo eso, generan más de 1.200 millones de dólares al año. Lo que pasa, Carlos, que todas las medidas positivas que estás mencionando igual deben hacerse. Las dos cosas son independientes. El que haya malos manejos en Petroecuador, el de que haya ineficiencias, todo eso hay que corregirlo. Si hay que eliminar el gasto tributario, subamos nomás el IVA sobre las canastas familiares. Eliminemos las deducciones que tienen las personas que declaran impuesto a la renta y les cobramos más impuestos a la gente vía el IVA y el impuesto a la renta. Todas esas cosas se pueden hacer paralelamente. Eso no quiere decir que no debemos seguir con la explotación del ITT. O sea, igual debemos abrir las fronteras petroleras por otros lados. O sea, no es lo uno contra lo otro. Ambas cosas tendrían que hacerse. Ya. Si la afectación ambiental es mínima, no es que no es nula, sino mínima, la reducción en producción de petróleo también es baja, no mínima. Estamos exportando, produciendo 450,000 barriles. Si son 50,000 barriles, es menos del 15% de la producción. ¿Por qué el drama? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos produciendo tipo 480,000 barriles, pero estamos importando una gran cantidad de combustibles. Y los combustibles que importamos valen más que
cada barril cuesta mucho más que el petróleo que exportamos, o sea que lo que nos queda neto de exportaciones petroleras es menos. Estamos exportando este año en petróleo netos de las importaciones menos de lo que exportamos de camarón, por ejemplo. Entonces es una caída importante. El momento que tengamos menos divisas netas generadas por el petróleo, pues debido a la caída, la economía tiene que inmediatamente ajustarse a importar menos. E importar menos significa crecer menos, significa tener que importar menos bienes de capital, menos insumos, menos bienes de consumo. Significa un apretón en los cinturones de los ecuatorianos. Señores, mil gracias por entender el formato. Tienen 2 minutos sin interrupciones, tuvieron 1 minuto sin interrupciones y 2 minutos con interrupciones o intercambio de preguntas y respuestas. Evaluar la razón que asiste a cada uno corresponde a ustedes. A mí, la competencia de mis invitados, en cambio, me deja absolutamente satisfecho. Lorena. Cuando volvamos, continúa este debate sobre la consulta del Yasuní. Sí o no a mantener el petróleo bajo tierra, partiendo de lo que han respondido algunos de los candidatos presidenciales. En la consulta sobre el Yasuní se mide la madurez política del Ecuador, distinguir la diferencia entre lo simbólico y lo práctico en materia ambiental. Vera a su manera, crítico e independiente. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años, en elecciones nacionales o 2, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. (22:24). Este es el último debate sobre el Yasuní. ¿Y por qué lo digo así? Hemos promovido 4 y hemos hecho en total 6 espacios de esta materia. Con el de hoy cerramos. Al comenzar expliqué la trascendencia de esta consulta, que ojalá merezca meditación de ustedes durante el fin de semana, para lo cual este programa pretende ser un aporte con posiciones distintas y encontradas, ciertamente. El reprise del espacio es en OnePlus, canal 14, en CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. El mismo número en esas 4 cableras en 48 horas. Es decir, será el lunes, porque mañana no tenemos programa, porque hay silencio electoral, y cualquier pretexto puede encontrar el CNE para la sanción con que se están relamiendo, en el caso mío, por haber pasado una publicidad fuera del corte comercial que ellos impedían, del binomio Zurita-González. Lo hizo 3 veces Teleamazonas el martes, 2 veces ayer y una más hoy día. Felicitaciones por el coraje al noticiero 24 horas. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y portada principal. Y en todos los Estados Unidos, Macro Digital es el sistema que reproduce el programa para la colonia latinoamericana y en especial para la ecuatoriana. Empezamos el segundo bloque, Lorena. Así es, Carlos. En este segundo bloque recogemos un pronunciamiento dramático que apenas hizo ayer el candidato Otto Sonnenhösner ante Liz Valareso en el informativo Los Desayunos de 24 horas de Teleamazonas. Más allá de la discusión y el resultado de la consulta popular, que yo evidentemente respetaré siempre la voluntad del pueblo, pero los 500 millones que cuesta desmontar esa infraestructura, yo no los voy a poner ahí. Con todo el respeto, pero señores, a mí que me destituyan. Por ley tendría que hacerlo. A mí que me destituyan, le dije, esos 500 millones son para seguridad. Por Dios, yo entiendo la situación, pero no hay 500 millones para destinar en eso, los vamos a poner todos en seguridad. Su minuto para comentar esta posición de Otto Sonnenhösner, economista Walter Spurrier. Pues me parece muy lógica la posición de Otto, aparte que la Corte Constitucional sin ningún sustento técnico dice que en un año tiene que desmontarse todo, cuando esas cosas, si quisieras cometer ese suicidio, no se los puede hacer de esa manera tan drástica. Él esencialmente lo que está diciendo es de que si eso tiene que desmontarse, hacer ese sacrificio, lo tendrá que hacer el gobierno siguiente. Él en el año y medio que tiene no va a dedicarse a la poca plata que hay, y que no hay en realidad, a destruir la poca producción petrolera que existe. Yo pienso que está muy bueno y muy lógico el pronunciamiento de Otto Sonnenhösner. Su minuto siguiente es también para comentar el pronunciamiento de este candidato presidencial, economista Viteri. Yo quiero dejar claro, Carlos, que nosotros no somos ningunos improvisados, que no estamos aquí con caprichos ambientalistas sin fundamento.
Nosotros queremos que se pare la destrucción en el bloque 43, solamente en un bloque petrolero. Queremos que ahí se apague la producción petrolera. Queremos que cese. No estamos de acuerdo con estos argumentos que dicen que no van a poder desmontar en un año, que les tomen 2, que les tomen 3, que les tomen 4. Queremos que se apague la destrucción en el bloque 43. Si hay que hacer mesas técnicas para debatir esto después de la consulta, lo haremos. Si tenemos que trabajar en las alternativas, pues como ya lo hemos demostrado y como tú bien lo mencionaste, el economista Spurrier, porque es muy visible esto, lo haremos y estamos dispuestos. Déjennos también a la juventud ser parte de esto. Déjennos a la juventud tomar las riendas también del país junto a los hacedores de política pública y generaremos verdadera democracia y participación. Gracias. Revisemos otro pronunciamiento de los varios que han hecho los aspirantes a gobernarnos, debo decir desde diciembre, porque si alguna certeza hay, es de que habrá segunda vuelta. Lorena. Veamos ahora otra definición de un candidato presidencial sobre el tema que estamos debatiendo esta noche. Veamos. Mi plan de gobierno es muy tecnológico y ya he hablado del tema. Drones de alta autonomía, 13 a 15 horas de vuelo para mapear todo el territorio nacional. De esa forma proteger nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares. Puedo hablar de toda la plataforma de IoT que vamos a implementar para control de calidad del aire y del agua. Puedo hablar de los estrictos controles que vamos a poner a todas las empresas extractivistas. ISO 14001, UNE 2470. Lo importante, ecuatorianos, no es eso, es seguridad. Y regreso a lo mismo. El elemento más nocivo para el medio ambiente ecuatoriano es la minería ilegal. Estrictos controles tecnológicos a las actividades extractivistas es la tesis en la cual Topic basaba su propuesta de apoyar el no, aunque expresamente no lo dice. Coméntelo en el siguiente minuto, economista Walter Spurrier. Yo pienso que la vigilancia, él habla también de la vigilancia, es lo más importante. Se acaba de descubrir en la Amazonía brasilera, en la frontera con Venezuela, una minería ilegal del tamaño de la isla de Manhattan. Y justo donde estaba el pueblo no contactado más grande de la Amazonía, los Yanomamo. El asunto es de que si no hay presencia de Petroecuador, presencia del Estado, más bien habrá más destrucción al Yasuní, porque entran los madereros ilegales. Ya lo hicieron con la balsa, subió el precio de la balsa y entraron a destrozar la balsa en toda la Amazonía y no hay quien controle, quien vigile. Entonces, como no se puede tener un guardabosque cada kilómetro cuadrado, va a ser necesario tener algún tipo de vigilancia aérea, cualquier tipo de control para detener a la depredación. La minería ilegal y la deforestación es lo más grave que tiene la Amazonía ecuatoriana. Economista Gabriel Viteri, un minuto para comentar lo mismo, es decir, el planteamiento de que en esta era la tecnología permite controlar lo que antes era incontrolable. Es un poco irónico, ¿no?, decir esto, porque realmente decimos que los pueblos indígenas destruyen. Toda la selva que está en pie el día de hoy ha sido por las formas de cuidado de nuestros pueblos y nacionalidades. El 82% de la biodiversidad mejor conservada en el mundo está en territorio indígena, Carlos. Entonces es una verdadera ofensa decir eso. El ejército tiene que cuidar, claro, tiene que cuidar las fronteras. ¿Por qué le decimos a las empresas petroleras que hagan los labores de seguridad del Estado? ¿Por qué le decimos a las empresas petroleras que le den salud, educación, vivienda a las comunidades si esos son derechos que los genera el Estado mismo? Entonces estamos trabajando unas responsabilidades totalmente fuera de lugar y por ahí vamos, las cosas como son. A ver, una aclaración, sí, porque la minería ilegal que resuelve Brasil al pie de los pueblos indígenas contactados no los hacen los indígenas, lo hacen mineros ilegales. Él está insinuando que yo digo que los indígenas están dañando la ecología, lo que en ningún momento he indicado yo eso. Gracias por la aclaración. La minería ilegal, no nos vayamos tan lejos, vámonos a la provincia del Napo, como todo el río Yutsupino ha sido dinamitado por grupos subversivos, por gente mafiosa. Ahí tiene que estar el Estado, entonces. ¿Y por qué no estuvieron ustedes ahí? Estuvimos y estamos ahí levantando toda la resistencia. ¿Qué? Estamos haciendo las vedurías y mostrando y generando todos los procesos judiciales para demandar esto. El Estado paralizó cerca de 170 retroexcavadoras. El operativo Manatí, pero todavía siguen. Vamos, tiremos dron, vamos a ver cómo siguen sacando minería de manera ilegal. Walter, ¿significa esto que en su caso usted cree que el control ambiental debe apuntar más a la minería ilegal o irregular que a la actividad petrolera? No dije no a la actividad petrolera, más a la minería que a la actividad petrolera, porque en el fondo en este rato es más depredadora.
Bueno, el punto es que si tenemos un bloque petrolero y ahí hay trabajadores petroleros, ahí hay vigilancia, es más difícil que en ese bloque entre la minería ilegal. El asunto es de que el mayor peligro que existe ahora es la minería ilegal. Y son áreas normalmente donde no hay concesiones privadas y por lo tanto, y tampoco estatales, y por lo tanto no hay quien sea responsable, quien esté fijándose en lo que está sucediendo. Y por eso es que encontramos minería ilegal en todas partes, en todas partes, en la costa, en el oriente, en la sierra, y está imparable. Si en el momento que fuesen concesiones mineras o concesiones petroleras por empresas responsables y controladas, habría mucho menos depredación, mucho menos minería ilegal. Economista Javier Viteri, si en algún momento de ganar el sí, usted ha dicho, no tiene que ser 2 años, pueden ser 4 hasta 5, no tenemos una obsesión porque se cumple el término exacto, antitécnico según Walter Spurrier, que fijó la Corte Constitucional, se paraliza el Yasuní. ¿Qué actividad habrá en el Yasuní para impedir que la ocupen los madereros, que son los mayores depredadores de la selva oriental, y los de la minería ilegal ahora, como se ha probado especialmente en el caso del río Napo? Los pueblos indígenas han llevado controles territoriales muy fuertes, tienen planes de vida, saben cómo quieren vivir en su territorio y lo han mantenido por milenios. Y es un poco insultante decir que ellos no pueden ¿Dónde han llevado esto. Controles territoriales muy fuertes? Hay controles territoriales, ahí están los monitores. El territorio guaraní trabaja con monitores que van monitoreando toda la biodiversidad de su territorio. ¿Los monitores son los pueblos no contactados? Los monitores son los mismos compañeros de la nacionalidad guaraní, bueno, porque en realidad están haciendo este levantamiento. Una buena cantidad de ellos se ha manifestado públicamente en contra de eso. Dicen que ellos van a perder su empleo, van a perder facilidades de agua, facilidades de vivienda, de caminos que les han dado. Y si ustedes creen en la consulta previa e informada, habría que respetar lo que esta gente dice. Ya está a favor la mayoría de que se mantenga la actividad petrolera. Mire, yo le voy a ser sincero, estimado Carlos. Cuando nosotros vamos al bloque 43 y llegamos a la comunidad Cahuimeno, ahí encontramos al compañero Gabamo. Y es un solo compañero. El presidente de esta comunidad ya se pronunció a favor del sí en la consulta popular. Gabamo fue corrompido por la empresa petrolera y hace 2 días ya se entrevistó con el presidente de la nacionalidad guaraní del Ecuador, Juan Bay, pidiendo disculpas a su organización por estas declaraciones, porque Coavisa hizo este daño entrando con financiamiento de la petrolera para tergiversar la información. Él me dijo lo mismo en mi programa de radio y yo no le pagué nada porque viniera, ni nadie le ha dado ningún estímulo porque dijera aquello. Sí, pero hemos visto ya empresas petroleras que seducen a nuestros pueblos de esa manera. Divide y vencerás. Cogen un personaje y lo que hacen es poner billetes sobre la mesa y decir qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que hacer, lo cual es muy lamentable porque es un secuestro de conciencia. Y esto es prácticamente siempre la Walter petrolera. Spurrier para que fuera el primero que partía lanzas a favor del no en la consulta? No, de ninguna manera. Yo no trabajo en ninguna empresa petrolera, no trabajo en Petroecuador. Yo sencillamente vengo siguiendo la situación del país, me consta cómo cambió el país con las riquezas petroleras, me consta que se ha mal utilizado en buena parte, pero ha habido beneficios, sé las consecuencias que se va a tener con lo que va a pasar y pienso que es mi conciencia tener que explicar las consecuencias que puede haber, porque después me pueden reclamar por qué no dije nada con la crisis económica que Economista, recuerde, sin que lo reproduzca exactamente, ¿cuál fue el argumento central de ese artículo suyo que realmente encendió el debate, donde decía que ganar sería perder para el próximo candidato o presidente de la República? Porque si aquí se aprueba el que se desmantele la industria petrolera en el campo ¿Es que no están hablando de desmantelar la industria petrolera? Esa es una exageración en suya. El Yasuní, no la industria petrolera. Usted también dijo al principio de que estaban hablando de desmantelar la industria petrolera. No proponen ellos eso. La industria petrolera en Yasuní, considerando como que esa es una actividad industrial en el Yasuní, porque hay una infraestructura especial allá en el Yasuní. Por supuesto, no implica la otra, los campos tradicionales que están declinando. El asunto es de que la crisis económica que va a tener el próximo gobierno es muy fuerte y esto puede ser la última medida que termine tornando inmanejable la crisis económica. Hay un déficit fiscal que está creciendo, este año va a estar entre 4 y 5 mil millones de dólares. Hay una declinación de la producción petrolera tradicional. Esto estaba previsto sustituir la declinación de los campos que ya están produciendo desde los principios de los años 70. Entonces,
pienso yo que el próximo presidente va a encontrarse con una situación inmanejable y que va a ser peor si tiene que desmantelar y no seguir invirtiendo en el campo ITT. Llegamos ahí a la segunda pauta necesaria en este programa. Pausa. Lorena. Cuando volvamos, lo que respondió aquí el ex ministro de Ambiente y actual ministro de Relaciones Exteriores respecto a votar sí o no en la consulta del Yasuní. En la consulta sobre el Yasuní se mide la madurez política del Ecuador, distinguir la diferencia entre lo simbólico y lo práctico en materia ambiental. A su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. 22 horas 41 minutos. Mañana, esta es la primera plana de la prensa del país antes de retomar el debate sobre la consulta del Yasuní y las próximas elecciones. Expreso dice: la incertidumbre agrava la calificación crediticia del país. Reos sin sentencia fueron a las urnas. Vaya, solo el 5% tiene permiso en Guayaquil. Chito Vera, por una alegría al país, este fin de semana pelea. Primera plana del Universo, sufragio en las cárceles se dio bajo el resguardo y la vigilancia más militares. Se adelanta el control a afiliados voluntarios del IES. No olviden que en un par de semanas tenemos toda la semana para debatir la propuesta de reforma que se ha hecho al IES aquí. Toda la semana, los 5 programas. En viviendas se fabricaban armas letales en una vivienda. Parece que se refiere al Ministerio de Vivienda. En Quito, turnos para luego de 15 días en el hospital del IES. Estamos mejorando. Antes eran 15 semanas. Barcelona recibe visita de Independiente del Valle, el juego atracción de la fecha. El diario de mi tierra, Manabí, 4.400 uniformados darán seguridad en elecciones. Sigue complicado Emelec, empata en su visita a técnico universitario. En Puerto Viejo, unos 200 locales siguen vacíos en el centro comercial que destrozó el terremoto y se ha reconstruido. El domingo analizaremos los resultados preliminares de las elecciones, tanto el exit poll como los totales parciales que se tengan a partir de las 22 horas. Las elecciones más complicadas y desconcertantes en la historia del Ecuador. Y curiosamente también las más importantes. Panelistas aquí serán Eduardo Reynoso, es un especialista en neuromarketing político. Irene Vélez Froment, articulista de Expreso y analista política, y César Febres Cordero Loyola, quien es analista en Tropicana, ahora se llama RTP. Lorena. Me permití preguntarle esto al canciller Gustavo Manrique sobre el tema que estamos debatiendo esta noche. Veamos. ¿Cómo votará usted en la consulta del Yasuní? Es secreto. Número 3. Ya, vieron, ¿no? El exministro de Ambiente y canciller de la República no se quiso pronunciar. El gerente de Petroecuador, el ministro de Energía han estado activos, no a mi juicio lo suficientes y peor los mejores interlocutores, peor, para dar elementos de juicio a la población. Y a partir de esto, lo que quiero es el comentario de ustedes de 2 minutos sobre la actitud del gobierno y de distintos sectores en general frente a este tema de la consulta. 2 minutos, economista Javier Viteri. Es una actitud muy maliciosa, es una actitud de desinformación, es una actitud de miedo, a lo cual nos tienen acostumbrados los políticos en nuestro país, ¿no? Entonces ahora, cuando tenemos la información sobre la mesa, cuando le decimos a Petroecuador, no te creo, porque por 50 años has manejado una mala política petrolera, cuando le decimos a Petroecuador las cifras que le diste a la Corte Constitucional por $89 el barril de petróleo, no es la realidad, no se va a mantener así, el petróleo está por los $65. No les creemos, estamos cansados de esta confusión y ahora con esta consulta popular votando sí, vamos a decirles que ya no queremos más de esto, ya no queremos este continuismo. Nos quedan 15 años, dicen algunos, de explotación petrolera. Pedimos que se renegocien los pozos petroleros que hay en producción actual. El territorio guaraní tiene más de 10 pozos petroleros y pide que se cese la producción de uno. El resto lo sigue manteniendo para el supuesto desarrollo del país, pero eso se tiene que
renegociar. Y ahí es en donde tenemos que generar las voluntades. La renegociación con las telefonías celulares, el quitar los impuestos no a los ciudadanos ni a la población, sino que ponerles impuestos y cobrarle lo que deben de pagar a estos grandes evasores y a estas grandes personas que el Estado les termina condenando las deudas. Y eso superaría el déficit, estimado economista, por más de $1.000 millones, el déficit actual. Y esos déficits que venimos teniendo desde el 2010, esa excepción tributaria lo supera por más del 50%. Gracias. Sus 2 minutos siguientes son para comentar lo mismo, la posición del gobierno en los términos que mencioné y de distintos sectores públicos, así como la de algunos que no la han querido tener frente a un tema tan fundamental. Tanto que, repito, el hombre que puso el tema del debate a circular con un solo artículo y que se ha llevado el peso de defender una posición compleja e impopular ha sido usted. 2 minutos. Bueno, a mí me confunde la manera que ha tenido el gobierno de tratar este tema de Yasuní. O sea, me parece que la defensa que se hizo en la Corte Constitucional no fue la adecuada. Además, partimos de un asunto muy, muy estrecho, ¿no? Esta consulta mañosa que coloca la Corte Constitucional es el segundo acto de pedir el desarrollo de campo que mantiene la economía del país, porque va a reemplazar la producción de los campos que se están ya declinando. Luego ha habido declaraciones no muy claras, más bien confusas por parte de las autoridades petroleras. El propio Fernando Santos no ha sido suficientemente claro. Yo tengo una muy buena concepto de él, pero en este caso no ha tenido una posición muy clara. Yo pienso de que debió haberse hecho un esfuerzo mucho más vigoroso también para hacerle conocer a la población las consecuencias que puede tener y que va a tener una posición de sí en la consulta. Entonces, yo pienso que en este contexto que se está convocando esta consulta, al mismo tiempo que unas elecciones tan complicadas, no se ha prestado para que la gente esté consciente de qué es lo que se está pidiendo que vote y cuáles son las consecuencias. Porque para empezar, mucha gente, estoy seguro que por el contexto de la pregunta, piensa que no hay producción petrolera en el Yasuní, cuando sí la hay, y ha habido una importante inversión y el país ya está viviendo en parte de esos ingresos. Y sencillamente, si esta consulta se hubiera hecho por separado y se hubiera discutido lo suficiente, a lo mejor la votación, la gente hubiera estado consciente de lo que va a suceder. Yo pienso que aunque si llega pues a ganar el sí ahora, más adelante, la población se va a arrepentir y habrá otra consulta y ganará el no. Sobre eso y algunas cosas pendientes espero preguntar en el próximo y último bloque. Lorena. Cuando volvamos, mis 3 preguntas para cada uno de nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. En la consulta sobre el Yasuní se mide la madurez política del Ecuador. Distinguir la diferencia entre lo simbólico y lo práctico en materia ambiental. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. En 10 minutos tenemos que concluir. Gracias por su extraordinario seguimiento dentro y fuera del país. Me piden más, no me pidan más de lo que puedo dar, como dice Alejandro Sanz. Es el 6º programa de esto. Es el último debate sobre el Yasuní. Es el único espacio que le he dedicado tanto tiempo. ¿Y todavía están insatisfechos? Ok, vamos a hacer un esfuerzo por quedar mejor la próxima vez. Y entramos entonces en el rito final que han impuesto aquí las conductoras. Lorena. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con el economista Javier Viteri. Número 1. Ganen o pierdan ustedes en la consulta, ¿piensan seguir impulsando otras causas de este tipo? ¿Sí o no? Sí. Número 2. En el evento de que triunfe el sí, ¿planean ustedes acampar, por ejemplo, en el Yasuní, o hacer una acción drástica como las que hace Greenpeace para que en el plazo que da la Corte Constitucional se detenga la actividad petrolera? No. Número 3 y última para usted.
En el caso de que triunfe el no, buscarían otros medios para bloquear materialmente, ya no con el derecho de la victoria, la exploración petrolera en el Yasuní, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Vamos con el economista Walter Spurrier. Número 1. Eliminar subsidios debería ser un paso urgente que tome el próximo gobierno de triunfar el sí en la consulta. Sí. Número 2. Ha sido un error de las autoridades energéticas del gobierno no involucrarse activamente en la defensa de seguir explotando el petróleo en el Yasuní. Sí. Número 3 y última. ¿Puede el Ecuador en el mercado de bonos y financiamiento ambiental capitalizar el gran sacrificio que hará en caso de triunfar el sí? No. Gracias. Bueno, empiezo con una rectificación yo. No me pidas más de lo que puedo dar, en verdad es una célebre canción de Alberto Plaza. Gracias a nuestro sonidista que es un experto musical. Antes de su reflexión final, algunas breves inquietudes. Economista Javier Viteri, ¿admiten ustedes tener financiamiento de entidades extranjeras que apoyan ONGs como GLS Bank, Das Macht alemán, donde Yasuní tiene una cuenta inclusive, la Friedrich Ebert Stiftung y Bundes... me olvidé cómo se dice 90 en alemán, yo hablaba muy bien. Ich spreche sehr Deutsch, sehr gut. Die Grünen, ¿admiten eso? Carlos, yo no conozco estas organizaciones que tú mencionas y también te lo dije en tu primer programa, solo Yasunidos no está haciendo esta campaña, somos distintos colectivos a nivel nacional. Nosotros somos Resiste Yasuní, que creamos hace 11 años para recoger firmas en esta consulta popular y hemos generado nuestros financiamientos a pie, visitando a las comunidades, aprendiendo de ellos y de ellas, y de esa manera, luego de 10 años, estamos aquí con toda esa preparación para decirle al mundo que las alternativas son posibles. Economista Walter Spurrier, me sorprendió que usted insinuara o planteara la posibilidad de otra consulta sobre la consulta. Dadas las circunstancias en las que esta ha sido hecha, desde luego no debió juntarse una elección, yo lo dije desde antes, no por la forma en que ha evolucionado la consulta, y teniendo un país enfocado en este debate, no ocasionalmente en medio de la campaña, refiriéndonos a ese debate, tanto que como hemos visto muchos candidatos han eludido referirse al tema porque es impopular, dado que esto entre los jóvenes de 16 a 35 años tiene mucho respaldo. ¿Se puede desandar lo andado, es decir, que una consulta desapruebe otra? Bueno, no hubo una... Bueno, para empezar, esta fue una consulta que inicialmente fue negada por la Corte Constitucional y ahora también la siguiente la restituye. Hubo también una consulta que hizo Lenín Moreno para explotar el Yasuní en un área más restringida, o sea que sí han habido otras consultas. Yo pienso que lo que puede haber es un gobierno decir, mire, estamos en una crisis económica que no tenemos salida, esto vamos a un colapso, tenemos que, digamos, la explotación al Yasuní no causa los daños que se dice, las cosas son así, necesitamos estas fuentes de dinero, ¿qué quieren ustedes? Que retomemos la producción petrolera o no, y yo pienso que probablemente el voto va a ser sí. Señores, mil gracias por su presencia. Concluimos con una reflexión puntual muy breve de hasta 1 minuto de cada uno. Economista Javier Viteri. Bueno, yo quiero decir que he escuchado hoy día al economista criticar a los que hablan por el no también, ¿no? De que no tienen la información veraz y que pudieron haber hecho una mejor defensa, dice él, ¿no? Entonces no se están poniendo de acuerdo. Entre ellos mismos se están confundiendo en sus propios inventos con los que vienen desde allá, ¿no? Entonces las alternativas existen. También lo dijo el economista, que están estas alternativas. Y no hablamos de quitarles los subsidios a la población. Quitémosles los subsidios a los que le regalamos la plata con excepciones tributarias. Eso estamos diciendo. Somos mejor que el dolor que hemos generado en la actividad petrolera en el Ecuador. Es más, economista, si usted tiene esta receta, mejor ayúdenos a crear estas alternativas también, invitados a estas mesas de debate. La juventud nos necesitamos unos y a otros, ¿no? Y de cierta manera pienso que no estamos frente a una consulta mañosa, porque estamos dentro de una consulta legítima que fue invisibilizada hace 10 años, ese gobierno que tal vez ustedes le tienen un poco de miedo, ¿no? Entonces, ese mismo gobierno fue quien la invisibilizó y creó esta propuesta, esta iniciativa, que hoy por hoy, la iniciativa Yasuní TT, si se revive, es mucho más viable que hace 10 años. Entonces, hoy por hoy, vamos por la vida, vamos por la reivindicación de los derechos, por generar un Ecuador megadiverso, como lo que somos. Muy amable. Su minuto final para sus reflexiones últimas, economista Walter Spurrier.
Bueno, los ideales son algo siempre muy positivo y hay que luchar por ellos y traer nuevas ideas en la mesa, pero el momento en el que hay que tomar decisiones hay que ver la realidad. La realidad es que el Ecuador tiene una riqueza petrolera y minera y tiene que, con las mejores prácticas ambientales, aprovecharla. Que el Ecuador no siempre haya aprovechado bien su riqueza petrolera y minera es otra cosa. Esperemos que en futuros también la gente más joven sea más honesta y sea más eficiente en hacerlo, que lo puedan hacer como han hecho otros países. En no sacar el petróleo ni dar marcha atrás en lo que se está haciendo, pacificar que el Ecuador deja de aprovechar una riqueza que tiene bajo tierra, va a significar un gran problema económico. El Ecuador va a tener muchas dificultades de salir de la crisis en que está si no sigue la producción petrolera en Yasuní. Por eso la consulta, el voto es no. Señores, yo quiero concluir expresando mi admiración por ustedes y mi coincidencia con uno solo. Con los Yasunidos, porque han demostrado lo que jóvenes persistentes, inteligentes y convencidos, apasionados sobre todo, que eran 20, 30, lograron ser cientos y hasta miles, han obtenido al cabo de 10 años de lucha persistente, que ojalá tuviera causas más amplias y mejores que esta. Fíjense lo que han logrado. Recuperar una consulta, conmover un Estado y embarcarnos en un debate sumamente útil. Y por Walter Spurrier, un hombre que a sus 78 años sigue siendo lo que es hace rato, un patriota, que sale de su zona de confort para no solo escribir un artículo, con lo cual muchos creen cumplida su obligación, sino activarse en la defensa de una causa que él cree justa en los términos que aquí ha señalado y ha defendido. ¿Cuánta falta nos hace más gente valiente y honesta así? ¿Cuánto ejemplo está dando de cómo se contribuye a este país sin necesidad de ser funcionario público o candidato a nada? En cuanto a mi posición, la tienen desde el principio cuando invité a los Yasunidos a debatir. Pienso que el perjuicio es mucho mayor que el beneficio de esta decisión, que eso debió hacerse hace 10 años y que ahora el daño pequeño es irreversible versus el grande que se va a generar con una serie de efectos que no solamente van en lo económico, sino también en lo ambiental, cuando esa se convierte en una zona donde van a entrar madereros y mineros ilegales y no se va a evitar porque dicen que se va a cerrar la carretera. Bullshit. Pamplinas, estamos en Ecuador. Sería fenomenal que la energía y el talento de esta gente se dedicara, de estos jóvenes, primero a formar una organización que logre representación y poder, no solo en consultas, y segundo, que si tan preocupados están por lo ambiental, ataque a lo que más nos está depredando ahora, que es la minería ilegal, y a lo que las mueve, las mafias, y a lo que está en el fondo de todo, la corrupción. Pero cada sector, en esta noche cada representante ha cumplido con su tarea. Valórenla, evalúenla y decidan. Lorena. Debido al silencio electoral, mañana no tendremos programa. Y vamos a hacer uno respecto a aspectos de procedimiento en las próximas elecciones. Pero no queremos dar ningún pretexto al CNE para sancionar a Carlos Vera, como están planeando a raíz que informó el lunes sobre uno de los spots de la campaña de Fernando Villavicencio, que este organismo impedía difundir. Hasta entonces, nos vemos el domingo con un análisis especial de las elecciones. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de